tener que lanzarse al ruedo de la democracia a competir por curules para el Senado y la Cámara de Representantes. Y lo que hace el acuerdo es como ponerles una red, un salvavidas en caso de que no lo logren. Ellos tienen que lanzarse. Si sacan más de 5 curules en el Senado y más de 5 curules en la Cámara de Representantes, perfecto, el Estado no les da nada gratis. Si sacan menos de 5 curules durante 2 periodos únicamente, el gobierno, pues el Estado, les va a completar aquellas que les falten. Entonces, si se lanzan al Senado y sacan solo 3 senadores, se les van a completar 2 senadores adicionalmente para que tengan el mínimo de 5, insisto, solo por 2 periodos. Son 2 senadores que serían adicionales a la totalidad del Senado. Yo creo que es muy importante porque los pone a competir en democracia. Van a ver lo difícil que es buscar votos. Implica adecuar su lenguaje y su política pública. Cuando uno simplemente tiene asegurado, pues uno puede seguir diciendo lo que sea y la opinión pública no importa. Cuando uno la opinión pública lo va a medir, pues tiene que empezar a realmente atender a lo que conocemos como opinión pública y empezar a medir cuáles son los intereses de la ciudadanía. Implica una serie de discusiones entre ellos interesantísimas, como quién se va, si se van con una lista cerrada o si se van con una lista abierta, porque en últimas quienes van a poder ser escogidos son aquellos que tengan la mayor votación. Entonces yo me imagino discusiones, por ejemplo, entre los jóvenes de las FARC y la gente mayor de las FARC sobre qué tanto le van a dar oportunidades a los jóvenes de las FARC de entrar a participar en política, por ejemplo. Ahí tendremos una cantidad de elementos interesantes para la discusión, pero lo importante es que no son curules a dedo, es una red de, digamos, salvavidas en caso de que no logren por ellos mismos lograr los votos necesarios en esos 2 periodos. Luego, el último capítulo dentro del punto de fin del conflicto es el tema de garantías de seguridad, nuevamente aprendiendo mucho de las lecciones del proceso de desmovilización de los paramilitares, en donde pensar que uno simplemente desmoviliza a un grupo armado y no llega como Estado a garantizar seguridad, pues es una receta para el desastre. Entonces lo que hace el acuerdo es crear un capítulo liderado por el general Naranjo, donde se establece una unidad élite de policía, es una especie como de bloque de búsqueda, lo que se hizo con los carteles, para garantizar que somos más efectivos en la lucha contra el crimen organizado. Aquí han dicho muchos que es una unidad en la que las FARC va a perseguir a sus opositores. Eso es totalmente falso. El acuerdo en nada dice eso, dice específicamente que es una unidad dentro de la Policía Nacional en la que no participa las FARC y que es para luchar contra los grupos de crimen organizado, es decir, las bandas criminales. Y se crea además dentro de la Fiscalía General de la Nación una unidad de investigación y desmantelamiento de lucha contra el crimen organizado. Va a ser algo que nunca sucedió en Colombia y es que pueda imputar los distintos delitos de una organización en un mismo juez. Yo no sé si ustedes saben, pero hoy cuando por ejemplo acá, incluso muy cerca de Medellín, hay una banda criminal que por un lado extorsiona, por otro lado narcotrafica, por otro lado comete homicidios, resulta que los distintos fiscales que están haciendo esas investigaciones no se hablan, porque cada uno tiene que trabajar en una unidad distinta con un juez distinto. El que está investigando el homicidio tiene que imputar el homicidio ante un juzgado. El que está investigando la extorsión tiene que imputar la extorsión ante otro juzgado. Y nunca logran realmente articularse entre ellos. Lo que hace el acuerdo es crear una unidad de investigación y desmantelamiento del crimen organizado que sea mucho más efectiva en la desarticulación de estos grupos como un todo de manera integral. Eso es una política muy fuerte de asegurar que sí nos tomamos en serio la seguridad en esos territorios donde las FARC va a dejar de estar y donde no podemos simplemente dejar esto pues al libre albedrío y que lleguen nuevas bandas criminales y empiecen a controlar esos territorios. Hasta ahí el punto 3, luego está el punto 4, que es el punto de drogas. Básicamente el acuerdo, y acá hay que ser muy claros, el acuerdo en ninguna parte le apuesta a pensar que con ese acuerdo se acaba el narcotráfico. El acuerdo lo que dice es acabemos el vínculo entre narcotráfico y conflicto armado, que deje de existir esa gasolina del conflicto armado para que no tengamos esos indicadores de violencia. Ustedes conocen el conflicto armado en Colombia sube de manera desmedida, y la diferencia frente a distintos países de la región que también tuvieron insurgencias y que no terminaron en un conflicto armado de 52 años, pues fue haber tenido el narcotráfico como motor del conflicto armado. La idea básica es cortarlo. Hay un acuerdo trascendental de las FARC que está en la página 91 que los invito a leer, y es el compromiso de las FARC de renunciar a todo vínculo con el narcotráfico. A mí realmente me parecieron sorprendentes las palabras de ayer de Timochenko cuando dijo una y otra vez que no le quede duda a nadie que estamos aquí para hacer política sin armas, que estamos aquí para entrar a la legalidad. Yo creo que eso es un compromiso trascendental. También todos como ciudadanos podemos, digamos, no ser ingenuos y queremos que haya
por eso es un proceso vigilado, por eso esto simplemente no confía en la buena fe, sino que hay unas garantías de exigibilidad de esos compromisos, pero sí es un compromiso que nunca antes habían hecho. Compromiso de renunciar a todo vínculo, de contribuir al esclarecimiento del vínculo entre el conflicto armado y el narcotráfico y de contribuir a desmantelar el fenómeno del narcotráfico. Yo creo que son compromisos trascendentales. Y luego en su conjunto el acuerdo del punto 4 lo que hace es diferenciar las formas en las que atacamos los distintos eslabones de la cadena del narcotráfico. Justamente por la violencia que ha generado el narcotráfico en Colombia, hemos tenido una visión, si se quiere, muy homogénea de cómo luchar contra el fenómeno y tratamos igual a un cultivador que a un narcotraficante que a un consumidor. Lo que hace este acuerdo es diferenciar al primero, al cultivador, política de desarrollo rural. Es una persona que ha vivido bajo las órdenes de las FARC en muchos casos, en lugares en donde no tenía otras oportunidades. Entonces lo que el acuerdo prevé es sustitución de cultivos a través de acuerdos con las comunidades para que dejen de cultivar y puedan acceder a un cultivo lícito. La gente dice es que no tienen incentivos porque el negocio del narcotráfico es tan alto que a nadie le va a interesar sustituir. Eso es falso. El cultivador no recibe los réditos del narcotráfico que recibe el productor o el comerciante. El cultivador recibe muy pocos recursos, pero además está sometido a una economía ilegal que no le permite realmente acceder a bienestar, que por supuesto no tiene acceso a crédito, en fin. Entonces cuando uno le da una oportunidad a través de políticas de respuesta rápida para que tenga seguridad alimentaria y pueda ingresar a un cultivo que sea realmente, digamos, competitivo, pues hace toda la diferencia para que un cultivador lo pueda hacer, y eso es lo que ya ha pasado en el país. El plan de consolidación integral en la Macarena, en una zona pequeña del país, pero logró ser muy eficiente en una política de sustitución de cultivos con negociaciones y acuerdos directos con los cultivadores para que entraran a una economía lícita. Por supuesto, esto tiene que hacerse en el marco de lo que les describía como los planes de desarrollo con enfoque territorial, para que esas personas pues se engranen dentro de una economía más amplia que se está dinamizando porque hay vías terciarias que están conectando esas zonas con el resto del país, porque hay una cantidad, digamos, de política pública concentrada en esas zonas para generar bienestar. Luego, frente al narcotráfico, fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico. El acuerdo prevé el capítulo 4.3 es muy importante para quienes les da miedo que las FARC sigan narcotraficando o tienen dudas de que sigan narcotraficando. Está todo el garrote, todo lo que quede de narcotráfico después de la firma del acuerdo final es criminalidad organizada pura y dura, y se fortalece en la lucha contra el lavado de activos, se fortalece la extinción de dominio de todos los bienes adquiridos ilícitamente y se fortalece, digamos, la lucha policial contra el lavado de activos de la mano, como les decía, de esta política de lucha contra el crimen organizado. Luego, en el tema de salud, que es muy importante además en el tema de consumo, que es muy importante dentro de la gente joven, porque el consumo está creciendo mucho en Colombia. Nosotros veníamos siendo un país principalmente productor, pero nos estamos acercando a los niveles de un país consumidor. Entonces, el acuerdo plantea medidas de salud pública. Que no sigamos tratando el consumo como si fuera otro de los eslabones del narcotráfico, sino que haya realmente una atención en términos de salud pública al consumidor para que haya una forma pues, de preservación del bienestar y no en términos, digamos, punitivos del consumidor, que yo creo que también es bien importante. Luego está el punto 5, que fue en el cual yo trabajé personalmente, por el razón por la cual viví en Cuba durante un año y medio trabajando en ese tema, que es el que de alguna manera es más controversial, que es cómo balanceamos los intereses de las víctimas y de quienes dejan las armas de reintegrarse a la sociedad civil. Cómo balancear lo que se conoce usualmente como el balance entre paz y justicia. Entonces, el acuerdo lo que hace es crear un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y crea una serie de mecanismos. Ahí la idea básica fue que pretender que podíamos satisfacer los derechos de 8 millones de víctimas solo a través de un proceso penal o solo a través de una comisión de la verdad era inviable, y que teníamos que darnos a la tarea de crear un sistema más complejo de distintos mecanismos que en su conjunto pudieran cumplir ambos objetivos. Eso implicaba, como les digo, hacer un balance. Teníamos que poder darle una respuesta a esos 8 millones de víctimas, como ya les decía, pensar que pasábamos la página. Yo creo que para todos fue claro después de las visitas de las víctimas, o para quienes todavía tenían la idea de que se podía pasar la página y nada pasaba y perdón me olvido, pues fue claro a partir de las visitas de las víctimas que eso era inviable. Pero del otro lado, pues tampoco podíamos simplemente decir para todo el que haya cometido un delito en el conflicto, que sean estos delitos más graves, 60 años de cárcel, pues porque ni las FARC iban a dejar las armas, y en el caso de miembros de fuerza pública, que no sé si saben, pero hay más de 6.000 personas con procesos
por delitos cometidos en el conflicto armado, miembros de fuerza pública, pues para ellos tampoco iba a ser viable simplemente 60 años para la cárcel y punto. Entonces, este acuerdo busca lograr esa ponderación. Se crea una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, que es lo que la doctrina conoce como una comisión de la verdad. Es una comisión que buscará esclarecer y promover el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que tuvieron lugar en el conflicto, pero es además una comisión, y yo creo que para mí eso es lo más importante, que promueve la convivencia pacífica. Entonces, más que el informe mismo de una comisión de la verdad, es una comisión que le importa mucho la generación de espacios, audiencias públicas, donde participen todos los sectores que participaban en el conflicto de alguna manera. Víctimas, por supuesto, pero también quienes cometieron las violaciones, agentes del Estado, exguerrilleros, excombatientes paramilitares, comunidades resilientes que pueden no haber sido ni víctimas ni combatientes, pero que vivieron la violencia, y que en esos espacios se generen dinámicas para poder pararse en los zapatos de los otros, para que haya la posibilidad, no de justificar la violencia de ninguna manera, pero sí de entenderla. Y hay dinámicas, yo creo que son muy interesantes. No sé si ustedes que son más jóvenes siguen lo que está haciendo Pacifista a través de Vice, pero está sacando una serie de dinámicas muy interesantes de historias de combatientes, en donde uno puede ver que muchas veces estos miembros de la guerrilla también por su lado a sus familiares, los paramilitares les mataron a todos los familiares, o del otro lado uno puede ver casos de paramilitares en los que a sus familias las habían secuestrado, y uno puede ver casos de miembros de fuerza pública que están procesados penalmente por una masacre, pero que además habían sido desplazados. Insisto, eso no justifica la violencia, nadie tenía derecho a irse a las armas, pero entender esa complejidad, ver esos matices y esos grises y esa victimización es bien importante para poder ver cuál es la historia del otro, dónde estaba el otro, para poder entender esa violencia. Yo creo que eso es parte de lo que nos va a permitir en la Comisión de la Verdad, ver esos grises, ver esos matices y buscar que esa verdad no rompa y no termine, digamos, de generar mayores ciclos de venganza, sino que genere procesos de convivencia pacífica. El acuerdo crea además una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, es un tema en el que justamente en este museo en donde ha participado tanto las mujeres de la Candelaria, las madres de la Candelaria han hecho tanto énfasis en la búsqueda de los desaparecidos en el conflicto, y en el acuerdo queda reflejada la creación de una nueva unidad que se va a dedicar únicamente a buscar a los desaparecidos. Es algo nuevo en Colombia, la búsqueda de desaparecidos en Colombia ha sido una tarea auxiliar, si se quiere, de la justicia. La Fiscalía, además de imputar delitos, tiene que buscar, pero realmente no es su tarea principal, y solo busca en tanto está investigando la comisión de un delito. En cambio, esta unidad se va a dedicar única y exclusivamente a buscar a todos los desaparecidos por todas las razones asociadas al conflicto armado, pero desde personas secuestradas que murieron en su secuestro, no se sabe dónde están, hasta personas que fueron desaparecidas efectivamente, por ejemplo, por agentes del Estado, o por ejemplo, guerrilleros que murieron en combate y fueron inhumados, que no es una desaparición, pero su familia no sabe dónde están. Entonces, a todas estas personas esta unidad los busca y buscará entregar los restos de esas personas desaparecidas a los familiares. Hay adicionalmente el fortalecimiento del programa de reparación de víctimas. Quizás ustedes saben, a partir de la ley de víctimas del 2011, Colombia tiene un programa administrativo de reparación de víctimas, es decir, que el Estado repara a todas las víctimas independientemente de la existencia o no de un proceso penal e independientemente de quién cometió el delito. Se trata de una garantía básica de que todas esas víctimas, hoy hay 8 millones de víctimas registradas, pues tengan acceso a las garantías de reparación integral. Y lo que hace el acuerdo es fortalecer este proceso, y lo hace a través de 3 garantías principales. Una, que haya reconocimientos de responsabilidad, que quienes causaron los daños reconozcan la responsabilidad y pidan perdón por ello. Esto es algo que ya ha empezado a pasar. Ustedes se acordarán, hacia diciembre de 2014, por primera vez la guerrilla a través de Pastor Alape pidió perdón por la masacre de Bojayá. Recientemente, hace un par de semanas, el presidente de la República reconoció que en el caso de la UP había habido un exterminio en el cual habían participado miembros de la fuerza pública. Ayer, en el caso de la guerrilla, Timochenko reconoció y pidió perdón a las víctimas de la guerrilla, y están adelantándose procesos de reconocimiento de responsabilidad por la muerte de los diputados del Valle y por la masacre de la Chimunda, entre otros. Entonces, es todo un proceso de cómo, más allá de la reparación material, hay un reconocimiento de responsabilidad que yo creo que es trascendental para lograr la reparación integral de las víctimas y su satisfacción.
Hay también un compromiso, también se ha dicho mucho y la gente cree que no es cierto. En la página 165 la guerrilla se comprometió a contribuir a la reparación material de sus víctimas, específicamente lo dice así. De hecho, cuando mirábamos distintos acuerdos alrededor del mundo, porque todos como ciudadanos quisiéramos que eso fuera más explícito, que fuera una entrega de listado de bienes y valores, inventario, dónde están las cuentas alrededor del mundo, qué sé yo, y realmente no existe ningún acuerdo más detallado que el colombiano. Cuando uno mira comparativamente, ninguna guerrilla del mundo, ningún proceso de paz se había comprometido a reparar materialmente a las víctimas. Si ustedes miran el acuerdo de Ralito, pues el acuerdo de Ralito no solo no hablaba de víctimas, por supuesto que no hablaba de reparación, mucho menos de un compromiso de los paramilitares de contribución a la reparación material, y sin embargo hoy la Fiscalía en los procesos de justicia y paz les está haciendo exigible ese compromiso y está extinguiendo el dominio de bienes. De ahí que yo creo que estamos un paso adelante. Será un recorrido largo, la guerrilla sigue diciendo que no tiene ninguna plata y pues seguramente lo seguirán diciendo, y por eso hay que fortalecer las garantías de perseguir esos bienes, pero lo que sí hay es un compromiso de reparación material. No sé si leyeron la entrevista la semana pasada de Catatumbo, en el tiempo en donde Catatumbo reconoce que están comprometidos con la reparación material de sus víctimas. Yo creo que eso es trascendental. Y además hay compromisos en términos también de llevar a cabo acciones y obras de reparación, construcción de infraestructura vial, reparación del daño ambiental a través de hacer acciones de reforestación, de descontaminación de ríos, procesos de desminado, es decir, con su propio trabajo, reparación de las comunidades. Y luego un fortalecimiento muy importante de la reparación colectiva y de su articulación con los procesos de desarrollo rural. Y finalmente está dentro del punto 5 lo que ha sido más controversial y más discutido, que es la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el mecanismo judicial del sistema integral. Es la creación de un nuevo tribunal que va a investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves. Acuérdense que la guerrilla inició este proceso en el 2012 diciendo que ellos eran todos víctimas, que ellos tenían derecho a la rebelión, que ellos no habían hecho nada, que todo se tenía que amnistiar. Y el proceso acaba con un acuerdo en donde en el numeral 40 de la Jurisdicción Especial para la Paz específicamente se prohíbe cualquier tipo de amnistía a crímenes internacionales y graves violaciones a los derechos humanos, y por lo tanto se genera la obligación de perseguir penalmente esos delitos en el tribunal. Es un tribunal que va a estar formado por magistrados totalmente independientes. Se crea un panel de escogencia. Ese panel va a estar escogido por 5 personas. Cada una de ellas va a ser escogido por una entidad, uno por la Corte Europea de Derechos Humanos, uno por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, uno por el Centro Internacional de Justicia Transicional, otro por la ONU y otro por la Comisión de Rectores de Universidades Estatales en Colombia, es decir, completamente ajeno a gobierno, completamente ajeno a FARC. Ellos escogerán los magistrados y magistradas de esta jurisdicción que administrarán justicia. ¿Cuál es la idea básica? Aquellas personas que no cometieron crímenes internacionales y graves violaciones a los derechos humanos pueden tener un tratamiento especial, como una amnistía, como un indulto. ¿Por qué? Porque esos delitos, a la terminación de las hostilidades, son amnistiables. Pero todas aquellas personas que hayan cometido crímenes internacionales, graves violaciones a los derechos humanos, no pueden ser amnistiadas. Y para ellos, este tribunal tiene que juzgarlos. Si reconocen responsabilidad de entrada, si de entrada están dispuestos a decir sí, efectivamente teníamos una política de secuestro constitutiva de un crimen de lesa humanidad, o del otro lado, fuerza pública, en algunos de los casos decir sí, efectivamente tuvimos una práctica de homicidio, decir si hay reconocimiento de responsabilidad de entrada, entonces hay acceso a un tratamiento más beneficioso. ¿Por qué? Porque reconocer responsabilidad le da mayores garantías y mayor satisfacción a las víctimas que un proceso eterno, contradictorio, para tratar de condenar a la persona. Entonces, si de entrada reconocer responsabilidad, quienes fueron máximos responsables por estos crímenes van a recibir van a ser responsabilizados, es decir, una condena que los va a condenar, y van a ser sentenciados a pagar una sanción de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad. ¿Qué es la restricción efectiva de la libertad? El acuerdo específicamente dice que no es cárcel, pero tampoco es libertad. Es una restricción en un sitio específicamente, bajo el régimen y las condiciones que establezca el tribunal, como un régimen de vigilancia y monitoreo que puede ser nacional o internacional y que tiene que garantizar que no haya repetición de esas violaciones. La gente dice, no, pero yo quiero saber, eso es un cárcel de barrotes. No, cárcel de barrotes no es. Yo creo que se parece más a una colonia agrícola, pero no es la gente andando por todo el país. Tienen que estar restringidos en un sitio de 5 a 8 años.
que es algo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en particular el vicefiscal Stewart, ha venido diciendo que es compatible con el Estatuto de Roma. Lo que él ha dicho es, en ninguna parte, y eso es así, en ninguna parte del Estatuto se dice que los crímenes internacionales tienen que recibir penas carcelarias. Lo que establece el Estatuto son las penas que impone la Corte Penal Internacional, pero no obliga a los estados a que impongan esas mismas penas. Y lo que ha dicho el vicefiscal es, miren, existe en justicia transicional la posibilidad de establecer penas no carcelarias, pero su compatibilidad con el Estatuto va a depender de que esas restricciones sean de restricción efectiva de la libertad, que haya un régimen específico, que sea creíble, que esa sanción sea efectiva. Si es una persona andando por todo el país, pues esto no va a ser compatible con el Estatuto de Roma y estaríamos en violación de una obligación internacional, muy seguramente bajo la posibilidad de que la Corte Penal Internacional intervenga. Si eso se parece más a una colonia agrícola, entonces se parece más a lo que el fiscal está diciendo que es compatible con el Estatuto, que es una sanción efectiva. Ahora, si no reconocen responsabilidad, si de entrada siguen diciendo que ellos no reclutaban niños, que lo que hacían eran protegerlos, y siguen diciendo que no eran secuestros, sino que eran retenciones con fines económicos, entonces eso implicará cárcel ordinaria de 15 a 20 años, tipo la Modelo, tipo Convita, sin ningún tipo de garantía extraordinaria. Una cárcel ordinaria de 15 a 20 años si son condenados cuando no haya reconocimiento de responsabilidad. El acuerdo establece un concepto fundamental que es la condicionalidad. Cualquier tratamiento especial, si es una amnistía, si es un indulto, si es una sanción de restricción efectiva de la libertad, depende de que la persona se haya comprometido a contribuir con el esclarecimiento y haya contribuido a la reparación y se haya comprometido con la no repetición. Si yo vuelvo a delinquir, si yo no aporté verdad plena, si no contribuí a la reparación de las víctimas, no puedo recibir ese tratamiento penal especial, que es justamente ese balance en donde yo digo, puedo darle un tratamiento penal especial siempre y cuando usted contribuya a la satisfacción de los derechos de esas víctimas. Hasta ahí a grandes rasgos el punto 5, y luego el punto 6, ya muy brevemente, es un punto muy procedimental. Lo que establece es una comisión de seguimiento a la implementación de los acuerdos. Es una comisión en la que participarán miembros del gobierno, excombatientes de las FARC y comunidad internacional, para que lo que acordamos no quede en el papel, efectivamente se cumpla. Por supuesto, sobre la base del segundo componente del acuerdo, que es la referendación. Entonces, lo que queda establecido es como un proceso de incorporación de los acuerdos en donde participa no solo la ciudadanía, todos nosotros, sino los distintos sectores de los poderes públicos. Si el 2 de octubre gana el sí, con más de 4.5 millones de votos, lo que sigue es la aprobación del acuerdo por parte del Congreso, que tendrá derecho a decir sí o no al acuerdo. Una vez el Congreso haya aprobado, si toma la decisión de aprobarlo, el acuerdo va a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional hace control previo, eso es fundamental. Quienes dicen que votan por el sí, pero que tienen algunas reservas, yo siempre les digo, miren el control de constitucionalidad, porque si ustedes creen que hay algo ahí que afecte la esencia de la Constitución, la Corte va a poder hacer esas acotaciones. Aquello que sea declarado constitucional por la Corte entrará a ser parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, que hacia adelante eso ya no será una política de gobierno, sino que se vuelve realmente una política de Estado, en donde para futuros gobiernos será una exigencia, digamos, incluir dentro de sus prioridades aquello que ha sido establecido en el acuerdo una vez haya sido refrendado por todos y validado, como les digo, por los distintos poderes públicos. Si gana el no, el acuerdo no se puede implementar. Si gana el no, lo que dijo la Corte específicamente es que habría un mandato popular en contra de la implementación de los 6 puntos que les acabo de describir. Yo dejaría entonces hasta ahí para que demos paso a la discusión, oír las preguntas y la discusión. Les agradezco mucho toda la atención. Bueno, vamos contigo. Quiero agradecerle a Juanita por todo su discurso. Creo que debemos aprovechar la presencia de Juanita para resolver todas las dudas que tengamos sobre el proceso del acuerdo final. Yo, antes de empezar a dar la palabra, pues, quisiera poner una pregunta amplia, es la siguiente. ¿Cómo se ve en un posible escenario de posconflicto? ¿Cómo tiene el gobierno estipulado la participación de los gobiernos locales y en esa medida cómo impacta la participación ciudadana? ¿Cómo los jóvenes y cómo los ciudadanos podemos estar como veedores o no del proceso? Ya tú nos dirás, y cómo está planteando para los, digamos, con los cambios de gobiernos locales, las alcaldías, las gobernaciones,
¿cómo va a ser la participación de ellas? Si les parece, respondo esta y podemos hacer tal vez rondas como unas 3 preguntas que podamos ir recogiendo. Es trascendental, yo creo, lo hablábamos ahorita recientemente, todos tenemos nuestros esfuerzos, o la gran mayoría de quienes estamos involucrados en esto estamos dirigiendo nuestros esfuerzos hacia el próximo domingo, por las distintas razones, quienes estamos por el sí, quienes están por el no, moviéndonos en torno a que gane su posición el 2 de octubre. Pero lo que es realmente importante es lo que pasa a partir del 3 de octubre. Y más allá de si gana el sí, en fin, hacia adelante lo que realmente va a ser importante es de ganar el sí, esto cómo se implementa y cómo se hace realidad para que esto no sea simplemente un papel, sino que realmente transforme las realidades. Y ahí el acuerdo es muy amplio en garantías de participación ciudadana. Eso tiene ventajas y tiene riesgos. Tiene ventajas porque, lo ha dicho el comisionado Jaramillo en muchos escenarios, en La Habana se pactó el qué, pero no el cómo. Eso significa que el cómo se discute con las comunidades. Les doy un ejemplo. En La Habana se pactó que tenemos que tener planes de desarrollo con enfoque territorial, que cada una de esas regiones, que son las más afectadas por el conflicto armado, tendrá que desarrollar unos planes para articular a nivel territorial las políticas de salud, de educación, de infraestructura de vías terciarias a nivel territorial, y que se tienen que generar unos diálogos entre autoridades locales, gobierno nacional y comunidades. Pero ¿cómo va a quedar ese plan? Depende de lo que esas comunidades, en articulación con esos gobiernos locales, definan. Entonces ahí hay un potencial muy grande, es, insisto, un riesgo, porque implica que acá los ciudadanos tenemos la palabra, o sea, nosotros somos los que tenemos que hacer exigible que eso efectivamente que quedó ahí se cumpla. Tenemos que hacer exigible que todos esos escenarios de participación efectivamente pues se hagan, se pongan en marcha, y que no tengamos otra vez una política impuesta desde Bogotá, sino que, como dice el acuerdo, eso se negocia es con las comunidades, y son las comunidades las que definen cuáles son sus prioridades. Está en este momento, de hecho, a través de distintos proyectos, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz va a producir un documento que sistematiza dónde participa la ciudadanía en todos los planes que están en el acuerdo, porque realmente es muy amplio en cada uno de los elementos. Ahí les cuento un par de ejemplos más de víctimas. La metodología de la Comisión de la Verdad la tienen que pactar con las víctimas. Las sanciones de contribución a la reparación que imponga el tribunal las tienen que pactar con las víctimas. La unidad de búsqueda tiene que garantizar que en todos los procesos de búsqueda va con las víctimas. Entonces hay una cantidad de mecanismos de participación que tendrán que reglamentarse hacia adelante, y en donde, insisto, somos nosotros como ciudadanía quienes podemos hacer exigible que efectivamente se cumplan cada uno de los mecanismos. ¿Aló? Sí. Yo quisiera preguntar dos cosas muy pertinentes y prácticas y de pronto técnicas. La primera, en relación con el Tribunal Especial, ¿hay paridad entre quien paga una condena y la elegibilidad? Me refiero a, el tribunal condena a una persona a 8 años de prisión, implique, digamos que en el mejor caso posible la condena se da en el 2017, habrá que pagar 8 años, pero en el 2018 hay elecciones. Quien esté cumpliendo una condena tendrá paridad a la elegibilidad. Es algo que, al menos desde donde yo viene el acuerdo, no lo entiendo así, primero. Y la segunda es, ¿qué pasó con el marco jurídico para la paz? Es decir, el marco jurídico tenía una particularidad desde 2012 y tenía un apartado muy claro que decía: personas que cometieron crímenes de lesa humanidad no participarán en política, cosa que claramente eso no está en el derecho internacional, porque en ninguna parte del derecho internacional dice que una persona que haya cometido crímenes no puede participar. Después de pagar su pena lo podrá hacer. ¿Pero por qué la pregunta? Porque existe una contradicción. Primero, con la Constitución colombiana, entonces habrá que hacer una norma para quitar eso de la Constitución. Y segundo, con el acto legislativo, porque el acto legislativo, según el acuerdo, ya se lo permite. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con el marco? Gracias. Creo que arranco a responder esas porque hiciste varias, entonces más que, creo que somos un grupo de tamaño suficiente para poder ir respondiendo una a una. Vale, muy importantes ambas. Te contesto qué dice el acuerdo y qué creo yo que va a pasar, porque el acuerdo pues no llega a tal nivel de detalle en ninguna de las dos preguntas que haces. El acuerdo, en el numeral 36 de la Jurisdicción Especial para la Paz, dice que las condenas que imponga la jurisdicción
no generarán inhabilidades. Entonces les hago un poquito de contexto a los demás que de pronto no estén tan involucrados en el tema. En Colombia, que es algo que es muy raro en el mundo, hacemos parte del pequeño 8% del mundo. Esto no sucede en el 92% de los países del mundo. Cuando las personas pagan su pena, después de haber cometido un delito, quedan inhabilitados para ser elegidos, para poder ser servidores públicos. Incluso una persona que en un accidente de tránsito por falta de diligencia mató a alguien, luego no puede ser servidor público, no puede ser elegido. En el 92% de los países del mundo la gente paga su sanción y una vez pagada su sanción recupera todos sus derechos políticos. Nosotros ahí somos una excepción. Y como bien decía la pregunta, no existe ninguna prohibición internacional de quién puede o no participar en política después. Lo que existe es un deber de ese tipo de delitos, investigarlos, juzgarlos y sancionarlos. No hay nada a nivel internacional. Entonces, lo que establece el acuerdo es que esas sanciones no van a generar una inhabilidad. Implementar ese acuerdo implica poner en marcha reformas constitucionales y legales, porque hoy eso es contrario a lo que dice nuestra Constitución y lo que dice nuestras leyes. Ahora, el acuerdo no dice, que es cuando viene tu pregunta de los tiempos tan importante, el acuerdo no dice qué pasa con las condenas existentes hoy. Lo que dice el acuerdo en la página 61 es que las condenas existentes hoy se van a suspender para llevar a cabo el proceso de reincorporación hasta tanto la Jurisdicción Especial para la Paz no aboque conocimiento sobre las mismas. Entonces vamos a tu hipótesis del 2017. Si para 2017 alguien lo haya condenado, yo tengo serias dudas, pero digamos que para 2017 a alguien lo hubieran condenado. Digo tengo serias dudas porque esos son procesos que toman tiempo, porque hay que crear una ley, porque hay que poner en marcha la escogencia de los miembros del tribunal, en fin. Pero digamos que para 2017 a alguien lo hubieran condenado la jurisdicción. La pregunta es, esa persona que ya llevaría un año cumpliendo una sanción, que tiene que ser del mínimo de 5 a 8 años, ¿podría participar en 2018? Yo diría no, porque está cumpliendo la sanción. Lo que podría es, después de cumplida la sanción, ya no estaría inhabilitado y podría participar, hechas las reformas. Cosa distinta es qué pasa si para 2018 no lo han condenado. Entonces en ese momento no está condenado por la jurisdicción. Si no tiene ninguna condena, como cualquiera de nosotros, podría participar. Pero si es una persona que ya fue condenada por la justicia ordinaria, será el Consejo Nacional Electoral el que tiene que interpretar, y aquí ya vendremos en esta discusión hacia adelante, si las condenas que tienen hoy le generan inhabilidades para participar en política o no. Es una discusión supremamente técnica que respondo en este nivel de detalle porque tu pregunta lo amerita, pero básicamente, digamos, para resumir, está claro hoy que las personas, después de cumplir su pena, pueden participar. Está claro que durante el cumplimiento de su pena no pueden participar. Está poco claro qué pasa de aquí a que los condenen. Y eso será algo que tendrá que resolver el Consejo Nacional Electoral. A tu pregunta sobre el marco jurídico para la paz, es muy importante, aprovecho para ampliarla un poco. Yo trabajé mucho en todo el diseño del marco jurídico para la paz. Yo creo que quienes no lo conocen, el marco jurídico para la paz es una reforma constitucional que incorporó 2 artículos nuevos a la Constitución, el 66 transitorio y el 66